Hola, soy Marcelo Acerbo, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Producción Porcina de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. El tema por el cual nos encontramos hoy es el bienestar animal en la producción porcina. La idea es lograr introducirlos en los conceptos básicos a fin de poder comprender e interpretar la producción porcina en relación al bienestar animal. Muchas veces nos preguntamos qué es el bienestar animal. Podemos decir que es el estado ideal en el cual se encuentra un animal que trata de adaptarse a su ambiente. Otra forma de decirlo sería es todo lo relativo a confort animal o es sinónimo de calidad de vida. Lo importante es destacar cuánto se adapta el animal en el ambiente en que se encuentra, ya sea una producción intensiva o una producción extensiva. Esto sería uno de los objetivos a cumplir al finalizar esta clase. Bueno, hagamos un poco de historia. En 1964 aparece en el Reino Unido un libro escrito por el doctor Ruth Harrison, que le cuenta a la población cómo se producen los productos que ingieren en su desayuno, o sea, el huevo, el tocino, la carne. Evidentemente la forma de producir no se adecuaba a ninguna forma de bienestar para los animales. Es por esto que comienzan una serie de quejas para cambiar la forma de producir. A estas quejas o a esta forma de manifestarse es lo que sería el origen de lo que llamamos la presión del mercado. ¿Qué es esto? Los consumidores exigen que se realice la producción de alimentos sin la explotación animal. Es por ello que el Reino Unido le solicita al doctor Roger Bramble y a un grupo de investigadores la creación de la Comisión Consultiva sobre el Bienestar Animal de los Animales de Granja. Y es así que en 1965 este comité postula 5 libertades. Estas cuales van a ser, los animales tenían que poder voltearse, había que cuidarlos corporalmente, se tenían que poder levantar, echarse y estirar los miembros. Esto es debido específicamente a la producción de huevos, o sea, los animales que estaban en jaulas no tenían la capacidad de realizar estas 5 libertades. Imagínense el estado de las producciones de aquellas épocas, ya que estas libertades son bastante fáciles de cumplir y lógicas. Entonces, recién en 1965 aparecen estas libertades que indican el inicio de lo que sería la legislación de bienestar animal. En 1991, el doctor Donald Bloom publica una definición de bienestar animal. Esta definición es la aceptada por la cátedra y dice lo siguiente: el bienestar de un animal es su estado respecto de sus intentos de lidiar con su ambiente. Esto se refiere a qué tanto ha hecho para lidiar con el ambiente y qué tan bien o tan mal han resultado esos intentos. O sea, el bienestar animal evalúa los intentos de adaptación del animal en el ambiente en el que se encuentra, sea una jaula o un corral. A lo largo de la clase vamos a enumerar los indicadores para poder evaluar si el animal se encuentra adaptado o no en el ambiente que se le dio. Vemos ahora las 5 libertades del bienestar animal porcino, que serían los pilares a la hora de hablar de bienestar animal. La primera libertad se refiere a disponer alimentos y libre acceso al agua. Se refiere a que en todas las etapas de producción se encuentren las instalaciones adecuadas para tal fin como ser comederos y bebederos en perfecto funcionamiento. La segunda libertad es la de tener un hábitat confortable, provisto de un medio ambiente adecuado. Cuando nos referimos a medio ambiente adecuado, es el control de la temperatura, la humedad y de la ventilación. La tercera es la libertad de enfermedades, lesiones o injurias, aplicando las medidas preventivas o curativas necesarias. Esta se refiere a realizar un correcto plan sanitario, acorde al tipo de establecimiento que nos encontramos, y a realizar las maniobras o técnicas que no afecten el bienestar animal porcino. La cuarta es la libertad para expresar el comportamiento natural propio de la especie, asegurando suficiente espacio e instalaciones adecuadas. Se refiere al buen estado y funcionalidad de las instalaciones y a la densidad de las mismas.
nosotros tenemos que tener en cuenta que la densidad de una instalación es lo que nos va a permitir definir si esa instalación es acorde a la categoría animal en la que se encuentra. La quinta y última libertad es la de ser manipulados de forma tal que no padezcan sufrimiento físico o angustia. Se refiere a la interacción humano-animal. Los sistemas de conducción inadecuados, el uso de personal agresivo, la picana eléctrica, todo esto estaría afectando al bienestar animal. Por lo tanto, las 5 libertades son utilizadas como indicadores para evaluar las condiciones de bienestar animal de los establecimientos porcinos. Por ejemplo, repasando, la primera libertad dice libertad de alimentos y agua. A esto nos referimos con la nutrición, el estado de los comederos, si, por supuesto, si les dan de comer lo suficiente o no, una tabla que cubre los requerimientos nutricionales, la calidad de los insumos, la calidad de la materia prima, todo eso está abarcado por la primera libertad. La segunda libertad, medio ambiente, acá es lo que habíamos hablado, temperatura, humedad, ventilación. La tercera libertad, hablamos de enfermedades, lesiones o injurias. ¿Sí? Esto lo vamos a solucionar consultando, averiguando si hay un correcto plan sanitario y las maniobras que se van a realizar sobre el animal si son las correctas o no. La libertad para expresar el comportamiento natural está dado por las instalaciones y recuerden, como dijimos antes, está dado por la densidad. Y la última libertad es la de ser manipulados de forma que no padezcan sufrimiento. Esto tiene que ver en relación al manejo del personal que está a cargo de la granja o del criadero en el que estén ustedes trabajando. Como pueden ver, son todos temas tratados durante la cursada, pero esta vez lo que nosotros empezamos a verlos es vistos desde el punto de vista desde el bienestar animal. La presión del mercado generó una legislación en la Unión Europea. En el 2001 se aprobó la Directiva Europea para determinar las normas mínimas para la protección de cerdos. En el 2002, en España, aparece el Real Decreto 1135, y este establece la legislación que deben cumplir todas las instalaciones para cerdos confinados. ¿Sí? Estamos hablando de producciones intensivas. Entonces se establece un plazo de 10 años para la aplicación de dicha normativa. O sea, se les da desde el 2003 hasta el 2013. Esta ventana de tiempo es para que los productores se puedan adaptar y realizar los cambios necesarios para poder cumplir con la legislación. O sea que a partir del 1 de enero del 2013 se comienza a cumplir la legislación de bienestar animal en la Unión Europea. A partir del 2005, todos aquellos productores nuevos ya debían iniciar con la nueva legislación. ¿Qué pasó en el 2009? Se crea el Real Decreto 1221 y este establece las mismas condiciones para las producciones extensivas. Es igual a la 1135, a excepción del revestimiento de suelos y las horas mínimas de luz como corresponde a lo que sería una producción extensiva. Miren la cronología del tiempo, ¿no? En 1964 aparece un libro y 45 años después, en el 2009, ya se encuentran establecidas las normativas tanto para las producciones extensivas como las producciones intensivas. Argentina no es exportadora de carne de cerdo. La producción nacional no alcanza para cumplir con la demanda interna. Por lo tanto, al no exportar, no nos encontramos obligados de cumplir con la legislación europea. La Argentina no cuenta con una legislación específica sobre el bienestar animal. Solo hay recomendaciones del SENASA de buenas prácticas de producción. El ejemplo del cumplimiento de la legislación europea se da con la carne vacuna. Como sí somos exportadores, la Unión Europea envía auditorías para evaluar si se cumplen o no con la legislación de ellos. Esto sería un claro ejemplo de la presión del mercado. ¿Qué pasaría si dejáramos de importar por un aumento de producción y quisiéramos exportar el excedente? Nos encontraríamos con una barrera paraarancelaria, ya que no cumplimos con la legislación de bienestar animal y, por ejemplo, la Unión Europea no podría ser un destino de exportación.
Por esto, es importante comenzar a capacitarnos en el bienestar animal como un método de producción. Veamos cuáles son los cambios que impulsa la legislación. Uno de ellos es determinar el alojamiento de cerdas en grupo desde la cuarta semana de gestación hasta una semana antes del parto. Nos está pidiendo un cambio de instalación de gestación. Nos dice, abandonen la jaula para pasar a una gestación grupal. Repasemos un poco el ciclo productivo de la cerda. Comenzamos con el servicio. Como sabemos, el servicio se hace por inseminación artificial en una jaula, en la jaula de gestación. Comienza la gestación que dura 114 días, hasta que llega el momento del parto y comienza el periodo de lactancia. Este periodo de lactancia puede durar de 21 a 28 días según la decisión que tome el productor. Una vez terminado el periodo de lactancia, comienza a realizarse el destete. Y acá en el destete se hablan los ciclos. Comienza un ciclo abierto o de los productos, que es de los lechones, que van al engorde para después ir al mercado, y el ciclo cerrado de la cerda, que del destete vuelve a entrar a servicio, en jaula para inseminación artificial. La legislación que les dice que a partir del día 30 de gestación hasta el día 107, o sea, una semana antes del parto, las cerdas empiezan a gestar en grupos, como se ve acá en la foto. Entonces, pasamos de la jaula a la gestación grupal. ¿Cuál es el cambio importante para los animales? Es que una cerda pasaba su vida en una jaula, gestaba 114 días, pasaba la maternidad y seguía en una jaula. O sea, pasaba los 365 días del año en una jaula. Con la nueva legislación, 77 días de gestación los pasa en grupo. Si calculáramos 2 partos por año, pasaría 154 días al año en grupos, casi la mitad del año. A las cerdas se las deja los primeros 30 días post servicios en jaulas de gestación para garantizar la implantación embrionaria y que no haya muerte embrionaria por peleas por jerarquías entre los animales. Es por eso que los primeros 30 días se las deja. Acá lo que vemos es una instalación de una gestación grupal. Lo que podemos ver que las cerdas están divididas por bandas, ¿sí? Y además dentro de las bandas, ven acá de un lugar al otro, hay subdivisiones. ¿Ven? Hay paredes descontinuadas, los que les permite a las cerdas dividirse en grupos. O sea, dentro de este grupo, este tipo de instalación permite que se dividan en subgrupos. Así, ese orden de jerarquía social todavía puede estar mucho más estable, ya que dentro de un mismo grupo se pueden continuar dividiendo. Otra de las disposiciones de la legislación es adaptar los espacios en función de la densidad y en base al confort térmico. Como podemos ver en esta tabla, por ejemplo, cerdas que gestan en grupo se le asigna 2.48 metros cuadrados por animal. A un padrillo se le asigna 6 metros cuadrados por animal. Y animales con 30 kilos que estarían saliendo del periodo de recría, 0.3 metros cuadrados por animal. Simulemos una jaula de gestación. Tiene 0.6 centímetros, o sea, 60 centímetros de ancho por 2 metros más o menos de largo. Esto nos daría un total de 1.22 metros cuadrados. ¿Sí? En esta jaula de gestación solo entraba una cerda gestante. La nueva legislación nos dice que tienen que tener 2.48 metros cuadrados por cerda que gesta en grupo. O sea que en estos 2.48 metros cuadrados también entra una cerda en gestación. ¿Cuál fue el cambio o el impacto a nivel productivo por el cual los productores tradicionalmente que venían con las jaulas de gestación no querían aceptar o generar este cambio? Es que donde me entra una cerda, ahora me entra media cerda. O donde en 2.48 metros me entra una, antes me entraban 2 cerdas.
lo que ellos hablaban de una caída de la producción por metro cuadrado. La legislación nos dice que la superficie mínima para cachorras tiene que ser de 1.62 metros cuadrados con 0,95 metros de suelo sólido para tumbarse. Y para cerdas de 2.25 metros cuadrados. Las superficies mínimas. Recuerden la diferencia entre cachorra y cerda, ¿no? Una cachorra es un animal que no tiene servicio, que al momento del servicio pesa 130 kilos, tiene 8 meses de edad, 22 milímetros de grasa dorsal y tiene que estar en el tercer ciclo estral de la pubertad, ¿sí? Una cerda pesa el doble que una cachorra. Entonces, por eso la diferencia en metros cuadrados por animal. Fíjense en esta diapositiva. Nosotros tenemos esto que está acá, eran jaulas de gestación individual, ¿sí? Cuando aparece la nueva legislación, fíjense, en este piso es sólido y acá estaba el piso ranurado. Entonces la cerda apoyaba sus patas acá, su cabeza estaba acá, ven que están los comederos. La cabeza estaba acá, sus patas y su tren posterior, donde se producen las deyecciones, acá. Pasillo, y acá lo mismo se repetía. Acá estaría la cabeza de la cerda y acá su tren posterior. Esta foto es bastante gráfica porque donde había una hilera como esta de este lado, ¿sí?, se tuvo que sacar. Estas se le sacó el fondo y se hicieron como comederos individuales. Entonces, donde antes había doble hilera de filas de cerdas gestantes, ¿sí?, ahora está a la mitad. Entonces, este cambio de legislación fue importante porque, bueno, hubo bastantes rechazos. Pero, como siempre hablamos, si estamos hablando de bienestar animal, es una cosa a tener en cuenta para el mejor desarrollo del animal. Miren esta foto. Tenemos una gestación grupal y esto que está acá es paja. ¿Para qué le ponen esto? Esta paja es colocada acá para dar lo que se denomina enriquecimiento ambiental, ¿sí? La cerda puede osar o jugar con este material, ¿sí? Entonces, si está osando, está expresando su comportamiento natural. ¿Se acuerdan que es la cuarta libertad? Entonces, esto es lo que se denomina enriquecimiento ambiental. Otro ítem de la legislación es definir los sistemas de alimentación e instalaciones que tengan en cuenta el correcto comportamiento y sanidad de los animales. Como venimos comentando, las cerdas son animales que se rigen por jerarquías. Al sacarlas de las jaulas de gestación, que éstas contaban con comederos individuales, se produce un cambio, ya que las cerdas dominantes empiezan a comer primero y no permiten a las otras cerdas comer. Es por esto que aparecen los comederos automáticos, los cuales funcionan con las cerdas con un microchip en la oreja y el sistema computarizado del comedero descarga el alimento según el número de caravana. O sea, este es el comedero, ¿sí?, tiene el alimento tolva, acá está el sistema, la cerda tiene un chip, ingresa, se le abre la puerta y la computadora le descarga la comida que tiene. Acá podemos ver una foto tras gestación grupal, acá está el comedero, ¿sí? La ventaja que tienen estos sistemas es que las cerdas ingresan y tiene un sistema de aparte, o sea, si la cerda está gestando y todavía no tiene que pasar a la sala de maternidad, continúa, se le abre la puerta que la hace ingresar otra vez a la gestación. Si la cerda tiene que ir a la maternidad, aparta automáticamente. Entonces el sistema lo que nos garantiza es que todas las cerdas coman, que ninguna cerda dominante vuelva a comer porque el sistema no le descarga el alimento. También nos avisa si una cerda no pasó por el comedero. Entonces en la computadora nos saltaría que no hay una cerda que no comió, que puede ser porque no está acostumbrada al sistema o porque se haya roto el chip que lo tiene en la caravana de la oreja. Estos sistemas más o menos se calculan que pueden hacer funciona con 80 cerdas. O sea, cada comedero de estos funciona con 80 cerdas en gestación. Actualmente hay varias granjas en el país
que ya los están utilizando, y muchas granjas con sistemas de cama profunda están colocando estos tipos de comederos automáticos para las gestaciones grupales en cama profunda. Vamos a mirar un poco esta foto. Los pongo en situación. Esta foto, esto es una cerda que está en el periodo de lactancia. Es una cerda que está en el estado de maternidad, a campo, sistema extensivo. El productor coloca los bebederos, ¿sí? Pone una T, ¿sí? Y pone un pico para este lado y el otro pico hacia este lado. Para optimizar su sistema de un solo caño utiliza dos bebederos. ¿Cuál es el problema de esto? Es que como hace un manejo en bandas, separa a los animales con, como lo ven acá, con un alambrado eléctrico, ¿sí? Con un alambrado eléctrico. Y otro problema que tiene es que por la acumulación de barro, la cerda le cuesta llegar a ingerir el agua. Él puso estos tipos de contenedores para que no se acumule el agua, pero evidentemente no le funciona y más el agua de lluvia. Entonces lo que tendría que haber hecho acá es una plataforma, ¿sí? De hormigón, de cemento, para que la cerda no se embarre y no se hunda para ingerir el agua. Esta cerda está al aire libre, pero para nosotros no está bajo buenas condiciones de bienestar animal. Fíjense que no tiene un libre acceso al agua, ¿sí? Esta cerda, ¿sí? El alambrado eléctrico, la función que tiene es mantener alejados a los animales del alambrado eléctrico. Y el productor colocó el agua pegado al donde la cerda aprendió que no se tiene que dirigir. Esto es un ejemplo de que la primera libertad no se cumple. En esta foto observamos es una terminación en una producción intensiva. Acá se puede observar la caída del comedero. ¿Y qué vamos a observar acá? Una gran densidad animal. ¿Sí? Hay una gran densidad animal. ¿Qué es lo que genera esto? Que estos cerdos, cualquiera de estos, que tenga hambre y quiera ir hacia el comedero, va a estar demorado o va a tardar muchísimo en llegar a ese comedero. Por lo tanto, en este caso no tiene un libre acceso al alimento. Esto también estaría violando la primera libertad. Se regularía con una buena densidad en la producción. Se calcula alrededor de 1 metro cuadrado por animal en la etapa de terminación. Vamos a hablar un poco de la manipulación de los animales. Una de las manipulaciones es el descolmillado antes de los 7 días de vida. Esta maniobra se realiza el despunte de los colmillos, o sea, de los caninos y el último incisivo del animal, y la fundamentación teórica era que lesionaba las mamas de la madre. Nosotros en el criadero de cerdos de la facultad no realizamos esta maniobra, dejamos a los animales sin descolmillar, porque hacemos destetes cortos. Estas lesiones se producían en las mamas cuando los destetes eran superiores a los 60 días. Entonces ahí sí lesionaban las mamas de la cerda. Los colmillos le dan una contención a la lengua, ¿sí? Para el momento de la succión. Es muy importante que los colmillos estén intactos. Entonces, si nosotros se los cortamos, estos colmillos, les generaría un roce en la lengua, lesionaría la lengua, y sería perjudicial al momento de la succión y del calostrado, que es una de las maniobras más importantes que tenemos que garantizar en el momento del recién nacido. Otra de las maniobras que se hacen en el animal son los anillados del hocico. Se colocan estas grampas, ¿sí? Estas grampas se les colocan en el hocico del animal y lo que se busca es que el animal no ose, o sea, se evita que el animal ose. Desde el punto de vista del bienestar animal, esto está totalmente contraindicado, ya que estaría en contra de la cuarta libertad, que era libertad de tener su comportamiento natural. ¿Sí? Si nosotros le colocaríamos estas grampas, estaríamos inhibiendo el comportamiento natural del osado. Otra maniobra es el descole parcial. Al momento del parto, se le corta la cola para evitar la caudofagia o el canibalismo posterior.
Esta es una maniobra que se realiza en forma preventiva. Nosotros en el criadero acá de cerdos de la facultad no realizamos esta maniobra tampoco, debido a que la caudofagia se puede prevenir con manejo de densidades, una buena alimentación y se le pueden colocar cadenas del techo para que los animales jueguen y se distraigan, recuerden lo que era el enriquecimiento ambiental, y así evitar que se coman la cola entre ellos. Entonces es una maniobra preventiva que altera el bienestar animal y realmente se tendría que hacer en el caso de haber hecho todas estas medidas que les acabo de nombrar y continúe la caudofagia, si no, no tiene sentido. Ahora vamos a desarrollar un poquito más todas estas cosas. La castración del macho antes de los 7 días de vida. El cerdo, ¿sí? Si uno se lo dejaría entero, al momento de cocinarlo, libera un olor que se llama olor sexual, característico de los machos enteros. Para evitar este olor sexual que está dado por la androstenona, que es una feromona, la técnica, lo que indica la maniobra zootécnica, es castrarlos antes de los 7 días. Esta castración la legislación la autoriza bajo condiciones de sedación, o sea, anestesia completa, ¿sí? Más adelante vamos a ver cuáles son las alternativas a este tipo de castración. Y la identificación de animal, lo que se recomienda es la colocación de una caravana, ¿sí? Esta caravana está mal colocada, puse esta foto a propósito, porque si ustedes ven, la caravana está colocada internamente. Recuerden que los cerdos tienen orejas célticas, entonces esta caravana se tiene que colocar del lado de afuera. Vamos a ver distintos tipos de identificación, ¿no? Una identificación que se utiliza, que no está indicada, es el sistema australiano. El sistema australiano es una muesca que se le hace en la oreja en forma de B corta, con esta pinza, ¿sí? Se le corta la oreja en el borde superior, en el borde inferior y en la extremidad, y cada uno de estos cortes o muescas va a hacer una numeración. Entonces yo sumando los cortes que haya en el borde superior o en el borde inferior puedo tener un número de animal, ¿sí? Por supuesto que es una maniobra bastante cruenta. Acá lo podemos ver cómo le van marcando las orejas y según ese número es lo que el número que tiene ese animal. No está indicado. Otra de las maniobras que se realiza es el tatuaje, ¿sí? Se colocan los tatuajes, esa es la maniobra, con esa pinza se graban los números en el borde interior de la oreja. Es un método seguro, como se ven, es una marcación indeleble. El problema es que hay que inmovilizarlo al animal para verlo. Como yo les decía, con la caravana mal colocada hay que agarrarlo y para poder leerlo es complicado, no se lo puede ver de a distancia. Entonces, esa maniobra de sujetar al animal para ver el número que tiene genera una alteración del animal. Esta es la pinza que se utiliza para hacer el tatuaje. Las caravanas, acá está la pinza de caravana y esa es la forma correcta de caravanear a los cerdos, ¿ven? Del lado externo. Por la normativa, las caravanas. La caravana es un dispositivo plástico, como ya lo sabemos, tiene un macho y una hembra, ¿sí? Y se colocan con una pinza especial, como acabamos de ver. Ahora vamos a ver un video, ¿sí? Las maniobras que se realizan en el manejo del lechón al momento del parto y lo vamos a ir viendo desde el punto de vista del bienestar animal. Acá se produce el parto, esta es la posición que sale el lechón, ¿sí? Una posición de acuerdo longitudinal dorso ventral. Nace, como lo ven, nace totalmente mojado. El operario toma al animal y lo seca. Lo está secando con una toalla. ¿Ven la sangre? Con una toalla que secó el lechón anterior. Por lo tanto, lo que lo podríamos criticar es que esta toalla en el lechón número 1 lo seca, en el lechón número 10 lo moja. Hay que usar toallas o polvos secantes, no trapos, ¿sí? Porque no nos garantiza el secado del animal. ¿Ven las manchas de los lechones anteriores? ¿Sí? Cuando se produce el secado del animal, ahí va a tomar un poco de tanza o nylon y lo que va a realizar es la ligadura del cordón umbilical. ¿Ven? Coloca el animal
lo liga corta y fíjense que va a cortar el cordón, pero pone el bisturí hacia el torso del animal. Eso es una maniobra que tendríamos que evitarlo. Le coloca un antibiótico de forma preventiva, ¿sí? Para evitar diarreas y esas cuestiones. Nosotros no estamos de acuerdo con la utilización del antibiótico en forma preventiva, ya que no corresponde. Ahora lo vamos a desarrollar. Ahí está el descolmillado, es lo que les contaba antes. Fíjense cómo lo toma y produce los dos cortes. Ven que son los dos dientitos. Pica el cordón umbilical con iodopovidona. Le aplica hierro. Recuerden que ya se nombró que el hierro se le da para evitar la anemia ferropénica en los establecimientos sin confinamiento. Y ahí va a embrocar la cola. Esto es lo que yo les hablaba de la caudofagia, para evitar la caudofagia. Como método preventivo, no sabemos si va a suceder, pero le cortamos la cola. Esto desde el punto de vista de bienestar animal ya no está indicado. Y ahí vuelve a repetir la operación con los mismos trapos, ven, sobre otro animal. Con respecto a lo que yo les contaba del antibiótico, tienen que ustedes como futuros veterinarios recordar lo que es la RAM, la resistencia antimicrobiana. No podemos colocar antibióticos de manera preventiva en forma descontrolada para evitar diarreas en los lechones. Ya habrán visto cómo se evitan las diarreas de los lechones con un manejo nutricional mucho más adecuado que estar dando antibióticos en forma preventiva. Eso nosotros queríamos recalcarlo, que es importante a la hora de tenerlo en cuenta, ¿no? En este video lo que nosotros podemos lograr ver es cómo se produce un polvo secante, ¿sí? Así se le coloca el polvo al momento del parto. Este lechón es un lechón recién nacido. Y con ese polvo secante, en vez de utilizar trapos o toallas, se utiliza el confort y el secado del animal en forma inmediata, ¿no? En lo que estamos viendo en este video, fíjense, la cola está entera de los lechones. Este es el criadero de cerdo de la facultad y son las cadenas que cuelgan del techo como método de enriquecimiento ambiental para evitar la caudofagia. Entonces no es necesario cortarle las colas si manejan una buena densidad, como se puede ver en el video, y los lechones con su cola entera, con este tipo de sistema, estamos evitando una maniobra cruenta para prevenir algo que capaz que no sucede. Otra norma que nos indica la legislación es la de estudiar nuevas alternativas a la castración. A los cerdos machos se los castra para evitar el olor sexual que producen cuando la carne es cocinada. Liberan un olor parecido a la transpiración u orina. Este olor es producido por una hormona que es la androstenona y un metabolismo del triptofano que es el escatol. En estas fotos vemos los distintos sistemas de sujeción física. ¿Sí? Acá no hay sujeción química, como pueden ver, estas máquinas que están acá tienen una cremallera y esta cremallera hace que el lechón quede trabado, ¿sí? Y se produzca la castración. Lo ideal es hacer este tipo de castraciones, es lo que indica la legislación, antes de los 7 días de vida. ¿Sí? En este tratado al comedero y en esto tiene una sujeción manual. La castración sin anestesia se encuentra prohibida en la Unión Europea. En Bélgica, a partir del 2012, está prohibida la castración. Y cuando hablamos de castración sin anestesia, es una anestesia completa, no lidocaína, sino una anestesia total. ¿Cuáles van a ser las alternativas que se proponen para esta castración quirúrgica? Una es el semen sexado. El semen sexado se realiza que toda la descendencia sean hembras.
Esto se está haciendo en laboratorio, pero llevarlo a nivel productivo sería inviable. Otra alternativa sería la manipulación de la dieta. Uno podría alterar la dieta para que tenga menos triptofano y así disminuir la cantidad de escatol que produce el olor sexual. El problema es que la androsterona estaría presente y el problema seguiría existiendo. En vida de animales con menor peso al sacrificio, uno lo que busca es que el animal no se desarrolle tanto sexualmente, pero esto iría en contra de lo que sería un sistema productivo. Si yo quiero llevar los animales a 105 o 110 kilos de peso a faena, si yo los estaría enviando en 80 kilos, esos 30 kilos de diferencia es casi el costo fijo de la producción. Entonces no es rentable esta alternativa a la castración quirúrgica. Selección genética de machos con bajo olor sexual. Acá estaremos seleccionando en contra de la testosterona, y la testosterona, como sabemos, es una hormona que aumenta las características masculinas. Entonces la deposición del magro estaríamos seleccionando en contra de la magrura, que todos sabemos que es por lo que se paga, no por el porcentaje de magro. No es una alternativa viable. La castración con anestesia. El problema de la castración con anestesia es que nosotros tendríamos que realizar una maniobra quirúrgica sobre todos los animales que vamos a castrar en ese momento. E imagínense en un criadero que maneje 20 bandas. En cada banda puede haber 20 cerdas, 25, en el criadero mucho más grandes más. Cada chancha, para hacerlo en un número redondo, pariría 10 animales, y de las 10, 5 son machos. Entonces 5 por 20 sería más o menos 100 cirugías o 100 anestesias que tendríamos que hacer los días que se produce el parto. Entonces no es una alternativa viable la castración con anestesia. Entonces se buscaron todas alternativas para evitar esto, porque recuerden que está prohibida en la Unión Europea la castración sin anestesia, ¿no? Destrucción local de testículos con compuestos químicos lo dan como alternativa. El problema es que esto es la inyección de, por ejemplo, formol en los testículos. Y esta inyección produce necrosis y, por supuesto, hay inflamación y dolor. Entonces la legislación no lo ve viable. La producción de machos enteros, por supuesto no existe la castración, pero no solucionaría el problema por el cual estamos desarrollando, o sea, no tendría sentido. Y la castración inmunológica es una alternativa que es la que más se está usando últimamente. ¿En qué consiste la castración inmunológica o la inmunocastración? Recuerden el eje, este eje lo vimos en casi todas las materias, hipotálamo, GnRH, hipófisis, la hipófisis libera LH y FSH, los testículos, la producción de testosterona. La castración tradicional elimina la testosterona eliminando los testículos. Y la inmunocastración es inyectar un análogo del GnRH, para que externo, no exógeno, para que el sistema inmune lo reconozca como extraño. Y se produce una respuesta inmunológica contra el GnRH exógeno y el endógeno. Entonces bloquearíamos el eje a nivel hipotálamo hipofisiario, entonces la producción de testosterona caería. ¿Cómo se aplica la inmunocastración? ¿Sí? La inmunocastración se cuenta al revés, de la fecha de faena hacia la primera dosis. ¿Y por qué? Porque es reversible, o sea, cuando se agota el sistema inmune, más o menos a las 10 semanas de la última aplicación, vuelve a aparecer la testosterona. Entonces, sí o sí tenemos que tener en cuenta la fecha de faena, porque el animal, cuando iniciamos el tratamiento, sí o sí hay que faenarlo. ¿Y de qué depende esto? La segunda dosis se da 4 semanas antes de la fecha de faena. Y la primera dosis 4 semanas antes de la segunda dosis. O sea que el tratamiento comienza 8 semanas a las 8 semanas de la fecha de faena. Ahí comienza el tratamiento de la inmunocastración. Nosotros hicimos un ensayo en la facultad y fíjense, hicimos 2 grupos de cerdos, el grupo 1 y el grupo 2. ¿Sí? Al grupo 1 se lo castró sin anestesia el día 7 de vida, o sea, a los 7 días de vida, y al grupo 2 se realizó la inmunocastración. ¿Sí?
el día 119 y el día 147. La primera dosis se la dimos el 119, la segunda dosis se la dieron a los 147 días de vida. Y se les midió a los 7, a los 21 días que fue el momento del destete y durante todos estos días el cortisol. ¿Sí? Como se puede ver, el día 7, el grupo 1 que fue el castrado, los resultados de cortisol se dispararon. Acá no se descubrió nada, pero sabemos que el cortisol es una respuesta al dolor. Lo interesante del ensayo es que el día que se inmunocastró al grupo 2, en las dos dosis, no hubo respuesta al cortisol. Por lo tanto, la inmunocastración sería un resultado viable para la aplicación de una alternativa a la castración sin producir dolor. Y se compararon los pesos de los dos grupos al momento del destete, del día 21. Y se pudo ver que el grupo 2, el que no se lo castró, al grupo que no se lo castró, fue más pesado que el grupo 1 que sufrió la castración el día 7 en el periodo de lactancia. ¿Sí? Esto se puede explicar porque los cerdos castrados tardaron en recuperarse por el dolor y los otros, al no haber sufrido ese dolor, tuvieron mucho más tiempo para estar mamando. Imagínense que una recuperación de una cirugía sin anestesia tarda 4 días y 4 días en 21 es un alto porcentaje. Esto es lo que estaría explicando el mayor. Vamos a ver un poco los indicadores para evaluar el bienestar animal. Cuando hablamos de indicadores, nosotros tenemos que explicar qué es lo que va a suceder en el caso de que los animales estén estresados, que las producciones no se estén llevando a cabo bajo una normativa o bajo un sistema de bienestar animal. A nivel digestivo, el animal estresado le van a empezar a desarrollársele úlceras gástricas y aumenta el catabolismo proteico y lipídico. Esto es entendido o traducido de que el animal va a comer menos, ¿sí? Y lo que coma lo va a metabolizar mucho más rápido. Entonces, ese catabolismo le hace tener una pérdida de peso y si hay una pérdida de peso hay una disminución de la ganancia económica. A nivel del sistema reproductor, aparece una reducción de la tasa de ovulación, atenuación del comportamiento sexual y disminución de la implantación de embriones. Esto es llevado a que al momento del parto va a haber menor cantidad de lechones en el parto y si hay menor cantidad de lechones en el parto, menor cantidad de lechones al destete y por lo tanto menor kilos de carne por cerda por año. Otro impacto negativo a nivel de la producción. Y a nivel del sistema inmunitario, cualquier acción inmunosupresora ocasionada por el estrés lo que conlleva es la aparición de mayor cantidad de enfermedades. Si aparecen enfermedades, por supuesto, van a impactar negativamente en la producción. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de una producción que no aplique acciones de bienestar animal? A nivel reproductivo, baja fertilidad, abortos, mortalidad embrionaria y menor tamaño de la camada. Si un menor tamaño de la camada, si los lechones al nacer son muy chicos, cuesta muchísimo recuperar esos kilos al momento de la faena. A nivel productivo, menor velocidad de crecimiento y la menor eficiencia alimentaria. ¿Qué va a traer esto? Enfermedades respiratorias, digestivas y leucemias causadas por el ambiente, o sea, peleas. Fíjense que tanto las respiratorias, las digestivas o las lesiones son consecuencia de una mala densidad. Entonces es lo que veníamos hablando. Nosotros podemos evitar todas estas cosas manteniendo y aplicando acciones de bienestar animal. Bueno, como pudimos ver, el bienestar animal es una disciplina que llegó para quedarse. Y es importante que continuemos en la formación y la capacitación para que todos podamos comprender la importancia productiva de aplicar el bienestar animal en un manejo eficiente y competitivo. Así que bueno, los saludo y nos vemos en los foros por cualquier duda. Muchas gracias.